Bien, lo primero que vamos a hacer para habilitar un sistema de control de dominio es irnos a administrador del servidor y irnos a la segunda opción que tenemos en pantalla, agregar roles y características. Una vez de haberle dado clic ahí, procedemos a configurar el tipo de característica que vamos a instalar. Seleccionamos el tipo de instalación y damos siguiente. Y acto seguido procedemos a seleccionar el servidor al que queremos agregar la característica deseada. En nuestro caso solo habrá una opción, así que le hacemos clic y le damos siguiente. Luego de haber seleccionado nuestro servidor, marcamos la opción de servicio de dominio de Active Directory y procedemos a instalar. Aquí simplemente procedemos a instalar y a confirmar nuestra instalación y luego reiniciar nuestro servidor. Dejaremos todas las opciones marcadas como están y solo configuraremos una contraseña para el modo de restauración. Una vez instalado nuestro servidor y hayamos reiniciado nuestro servidor, volveremos al asistente para agregar roles y características y Windows por defecto nos permitirá promover este servidor a un servidor de controlador de dominio, al cual le agregaremos un nuevo bosque con el nombre de servidores.com. Luego de haber hecho esto, procedemos a lo que es comprobar los requisitos y vemos que todas las comprobaciones de requisitos previos se realizaron correctamente. Solo procedemos a hacer clic en instalar. Una vez todo instalado, Windows nos pedirá que va a cerrar la sesión y procedemos a cerrar sesión y reiniciar. Esta vez cuando volvamos a iniciar encontraremos una pantalla diferente con el nombre de nuestro servidor de controlador de dominio y nuestra cuenta de administrador. Bien, una vez tengamos nuestro servicio de controlador de dominio de Active Directory instalado en nuestro servidor, procederemos a crear 5 usuarios de dominio y colocar restricciones de horarios de inicio de sesión y login, políticas de restricciones de cambio de hora, fecha y de papel tapiz, así como cambio de la configuración de red. Luego de haber iniciado sesión en nuestro sistema Windows Server, abriremos el administrador del servidor y nos iremos al apartado de herramientas, usuarios y equipos de Active Directory y se nos debería aparecer una ventana tal que así. También podemos desde el buscador de Windows escribir Active Directory y nos debería salir de igual forma, dejándonos ver nuestro servidor de controlador de dominio, que en este caso es servidores.com. Luego de haber iniciado sesión en nuestro sistema Windows Server, abriremos el administrador del servidor y nos iremos al apartado de herramientas, usuarios y equipos de Active Directory y se nos debería aparecer una ventana tal que así. También podemos desde el buscador de Windows escribir Active Directory y nos debería salir de igual forma, dejándonos ver nuestro servidor de controlador de dominio, que en este caso es servidores.com. Para agregar usuarios a nuestro dominio de Active Directory, haremos clic derecho donde dice servidores.com y buscamos en la parte donde dice nuevo y seleccionamos unidad organizativa. Luego procedemos a crear una unidad organizativa y asignarle un nombre, en mi caso usuarios, todo mayúscula. Luego haremos clic derecho sobre esa unidad organizativa anidada que hemos creado. Vamos a nuevo y creamos nuestro primer usuario. Una vez aquí procederemos a completar los siguientes campos como nombre del usuario, apellidos, nombre completo y el nombre de inicio de sesión que tendrá este usuario con nuestro servidor de dominio @servidores.com, así también como el nombre de inicio de sesión del usuario anterior a Windows 2000, que sería como nombre de usuario. Aquí tenemos un ejemplar. Nuestro primer usuario se llama Eric, apellido Martínez, su nombre completo es Eric Martínez, su correo será eric.martinez@servidores.com y su usuario de inicio de sesión será Martínez E. Procedemos a crear 4 usuarios más de la misma forma que hicimos el usuario anterior y nos debería quedar un resultado tal que así en nuestra unidad organizativa. De la misma forma que creamos los usuarios, procedemos a crear los equipos que van a utilizar dichos usuarios en nuestro servidor de dominio. Haremos clic en computadoras, nuevo y equipo en vez de usuario. Luego procedemos a asignarle un nombre al equipo y el usuario o grupo al que se le asignará.
En mi caso le he asignado el primer equipo a José Rodríguez. De la misma forma, se le puede asignar a los demás integrantes de nuestra unidad organizativa. Luego de haber creado los demás equipos para nuestros usuarios restantes, nos debería quedar algo tal que así. Ya que parte de la práctica es habilitar restricciones a nuestros usuarios, en mi caso, Eric Martínez y Felipe Abreu tendrán una restricción de inicio de sesión de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, mientras que los demás estarán de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en los mismos días. Para hacer esto en Active Directory, haremos clic derecho en uno de los usuarios y vamos a propiedades y de ahí vamos a una cuenta y seleccionamos la opción horas de inicio de sesión. Una vez aquí procederemos a hacer clic donde dice horas de inicio de sesión. En azul se nos está mostrando las horas de inicio de sesión permitido y en blanco las que no está permitido. Y por el momento podemos ver como Eric Martínez solamente tiene permitido las entradas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Una vez realizadas las restricciones a todos los usuarios de nuestra unidad organizativa, procedemos a ir a lo que son herramientas y administración de directivas de grupo. Una vez aquí es donde crearemos las políticas y restricciones para dichos usuarios, así que haremos clic en nuestro servidor y le daremos donde dice crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí. En mi caso he nombrado a mi nueva política el nombre de políticas y lo que haremos es proceder a darle clic derecho sobre ella y editar políticas. Una vez aquí, lo primero que haremos es impedir el cambio del papel tapiz de nuestros equipos de nuestro servidor y lo que haremos es irnos primero a plantillas administrativas, panel de control y luego personalización. Y aquí dentro de la configuración encontraremos explícitamente impedir cambiar el fondo de pantalla con un estado no configurado. Haremos doble clic en ella para abrirla y deshabilitarla. Una vez aquí en habilitada procedemos a seleccionar deshabilitada, aplicamos los cambios y aceptamos. Luego hecho esto procedemos a cambiar lo que son la fecha y hora de nuestras computadoras y sincronizarlas con nuestro servidor. Para ello iremos a la configuración de NTP del servidor. Lo haremos cambiando a la pestaña de configuración del equipo, plantillas administrativas, sistema, servicios de hora en Windows y seleccionamos la opción que dice configurar cliente NTP de Windows. Una vez hayamos dado clic aquí en configuración encontraremos la opción que dice configurar cliente NTP de Windows. Por defecto viene deshabilitado, así que lo que procederemos a hacer es a seleccionar la opción habilitar y aceptar. Luego de haber aplicado dichas restricciones, procedemos a limitar el cambio de la configuración de red. Y para esto nos vamos a dirigir a configuración de usuario, directivas, plantillas administrativas, a la sección de red y conexión a red. Y buscaremos una opción llamada prohibir la configuración TCP/IP avanzada y habilitamos. Una vez aquí, procedemos a hacer doble clic en prohibir la configuración TCP/IP avanzada. Por defecto la opción viene desactivada, lo que haremos es hacer clic en habilitada y en aceptar. Otra parte de la práctica es que luego de haberle permitido y haberle aplicado las siguientes restricciones a nuestros usuarios, le daremos privilegios de administrador a dos usuarios de nuestro Active Directory, que en mi caso serán Moisés Peña y soporte. Para esto haremos clic derecho sobre nuestra unidad organizacional, donde se encuentran nuestros usuarios y haremos clic en delegar control como se muestra a continuación. Le daremos a delegar control y nos saldrá una ventana para que podamos agregar nuestros usuarios. Como ya había dicho anteriormente, agregaré a Moisés Peña y a nuestro usuario de soporte. Le asignaré los siguientes permisos que son crear, eliminar y administrar cuentas de usuario, leer toda información del usuario y crear, eliminar y administrar grupos. Una vez hecho esto, procedemos a finalizar el asistente de delegación de control y esto sería todo por el momento.
Cabe destacar que solamente en mi caso, solamente debí habilitar un usuario llamado soporte con privilegios de administrador, pero quise agregar uno más también del dominio para asegurarme de que funcionen correctamente la configuración para ambos. Ahora sí, una vez creados nuestros usuarios, vamos a permitir la conexión remota al servidor a los usuarios del grupo de administradores, que en mi caso son Moisés Peña y soporte. Para hacer esto, volvemos a nuestro administrador del servidor y agregaremos roles y características. En este caso agregaremos la característica llamada servicios de escritorio remoto. Procedemos a asignarle los roles de nuestro servicio. En mi caso, todo esto, menos el host de virtualización de escritorio remoto. Y aquí en servicios de rol, para no escatimar ninguna configuración, marcaremos todo y daremos siguiente. Como anteriormente, soporte no era uno de los usuarios que debí crear para nuestro servidor de controlador de dominio, rápidamente abrí la consola de comandos para agregar nuestro usuario soporte y asignarle una contraseña. El comando para hacerlo es netuser, el nombre del usuario que quiero crear, en mi caso soporte, y la contraseña que le asigné para que pueda iniciar sesión, y luego barra añadir o add. Luego de esto le damos enter y como vemos se ha completado el comando correctamente. Ahora bien, para agregar y configurar el acceso remoto debemos irnos a nuestro explorador, a nuestro computador, le haremos clic derecho y propiedades y nos saldrá esta ventana. Igualmente podemos ir al panel de control, sistema y seguridad y sistema y nos debería salir esta información. Iremos a la parte alta izquierda y le daremos clic donde dice configuración de acceso remoto. Una vez aquí seleccionamos la ventana que dice remoto y iremos a la parte más baja donde dice permitir las conexiones remotas a este equipo y nos habilitará la opción que dice seleccionar usuarios. Aquí es donde pondremos nuestro usuario de soporte que ya habíamos creado, como ven ya pertenece al dominio, y le damos agregar y aceptar. Luego de haber realizado los siguientes cambios, nos ubicamos en nuestra máquina de pruebas donde utilizaremos uno de nuestros usuarios creados anteriormente en Active Directory. Pero antes debemos tomar la descripción o dirección, mejor dicho, de IP de nuestro Windows Server con el comando ipconfig de cmd. Cabe destacar también que debemos a nuestro servidor asignarle una IP estática para que nuestros usuarios puedan conectarse al dominio. Por motivos demostrativos he decidido ponerle una IP estática a nuestra máquina de pruebas y como podemos ver, si hacemos ping a la dirección de nuestro servidor tenemos conexión. Ahora sí, una vez obtengamos acceso a nuestro servidor, iremos al navegador de Windows y buscaremos la opción de acceso a escritorio remoto y en computador pondremos la IP de nuestro servidor al que nos queremos conectar, que en mi caso es 192.168.0.1. En esta ventana es donde pondremos los credenciales de en este caso el usuario al que le hemos delegado permisos de administrador, como es soporte. Agregaremos su usuario soporte y la contraseña que hemos delegado para el usuario soporte. Si nuestros credenciales son correctos, nos debería salir una opción como esta, una pantalla como esta, y le daremos a que sí. Y una vez se nos cargará nuestro escritorio remoto, como pueden ver arriba, tiene la dirección de nuestro servidor y hemos ingresado de manera remota a nuestro servidor. Como último paso de nuestra etapa, crearemos una carpeta compartida con el nombre de pública y que los usuarios del dominio puedan acceder a la misma solo con permiso de lectura y escritura, es decir, que los usuarios no puedan eliminar el contenido de la carpeta compartida y dicha carpeta debe aparecer mapeada con la letra G de manera automática luego de que el usuario inicie sesión en el dominio. Para esto debemos volver al administrador de nuestro servidor y nuevamente dentro de roles del servidor seleccionaremos la opción Administrador de recursos de servicios de archivos, como se muestra en pantalla.
Ya que esto es un rol y no una característica, no tendremos tantas opciones, así que ya una vez instalada lo que procederemos es a cerrar y a configurar. Luego de haber realizado la instalación, procedemos a irnos al servidor de archivos y almacenamiento que se encuentra en la parte izquierda de administrador del servidor, y luego hacemos clic en recursos compartidos. Y luego desde la pestaña de tareas vamos a seleccionar nuevo recurso compartido. En nuestro caso vamos a seleccionar la opción recurso compartido SMB avanzado. Una vez en esta ventana iremos a la opción de abajo, la última, que dice escribe una ruta de acceso personalizada. Yo en mi caso desde el disco C he creado una carpeta que he denominado como pública. Aquí tenemos el nombre del recurso compartido. Si queremos podemos agregar una descripción, que en mi caso no lo haré, y la ruta remota a nuestro recurso compartido, que es la que vamos a necesitar para configurar más adelante. En configuración mantendremos estas opciones, y en permisos por el momento solo lo dejaremos como está, porque más adelante los vamos a configurar. Y aquí especificamos las propiedades o básicamente el uso que se le dará a la carpeta. En mi caso no voy a aplicar una cuota de qué espacio permitido tendrá la carpeta. Y ya una vez confirmado todos nuestros cambios, estaremos en la pantalla de resultados y básicamente procederemos a cerrar esa ventana. Ya que nuestra carpeta compartida está creada, configuraremos los permisos de grupo para permitir que la unidad aparezca automáticamente y el usuario ingrese a Windows. Para esto procedemos a ir a la administración de directivas de grupo, configuración de usuario, preferencias, configuración de Windows y asignación de unidades. Una vez aquí, haremos clic derecho en asignación de unidades, nos iremos a nuevo y a unidad asignada. Y una vez en esta ventana seleccionaremos los siguientes parámetros en acción: actualizar, ubicación, el nombre de nuestro servidor y la carpeta que queremos compartir. Muy importante marcar la opción de reconectar para que una vez nuestros usuarios inicien, se conecte automáticamente. La letra de la unidad que utilizaremos es la G. Y dejamos las demás opciones como están y nos iremos a aceptar. En comunes desmarcaremos todas las opciones que tengamos habilitadas y nos iremos a la última que dice destinatarios del nivel de elemento, en el cual en nuevo elemento agregaremos los usuarios del dominio, que representarán a los usuarios que tenemos creados en nuestra unidad organizativa. En nuestro caso, los usuarios del dominio que se conectarán a nuestra carpeta deberán tener permisos de lectura y escritura. Para configurar esto debemos volver al administrador del servidor y seleccionar servicios de archivos y de almacenamiento. Una vez aquí, iremos a recursos compartidos y automáticamente nos sale nuestra carpeta creada llamada pública. Una vez aquí, procedemos a hacer clic en permisos, personalizar permisos, compartir, y lo próximo que haremos será hacer clic en deshabilitar herencia, previniendo de que nuestros usuarios hereden permisos de nuestro usuario de administrador que viene por defecto en Windows. Luego de que hayamos deshabilitado la herencia, haremos clic donde dice agregar y procedemos a seleccionar una nueva entidad de seguridad. Y procedemos a agregar en nuestro caso usuarios del dominio y nos aseguraremos de aplicarle permisos de solo lectura y escritura a esta carpeta, subcarpetas y archivos, como se muestra en pantalla. De este modo, si nuestro usuario desea borrar alguna carpeta, Windows le recordará que no tiene los suficientes permisos para ello.